Bueno, quiero hablarles un poco del reino del revés. ¿Le gusta el reino del revés? Hay una canción, ¿no? Pero yo no me la acuerdo, así que no la voy a cantar. Bueno, pero ¿cuántas veces te sentiste que no podías más? A ver, ¿cuántas veces dijiste, mis fuerzas ya no dan más? Y quisiste rendirte, ¿no? Muchas veces ante circunstancias nos sentimos que nos rendimos, que no podemos más. El dicho es, voy a tirar la toalla, ¿no? Ya no doy más. Y saben que la palabra rendir, esta palabra tiene varios significados. En el sentido de ceder y darse por vencido. Entregarse, someterse, resignarse, claudicar. Ahora, Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él. Decirle, rendite a Cristo. Ante Dios, para que todo nuestro ser pueda ser renovado por el poder de Dios. Y de eso te quiero hablar en esta noche. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, por fe, abrimos nuestro corazón, entramos en el reino de Dios y dejamos de vivir como el sistema del mundo y pasamos a ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Usted sabía eso? Que pertenece al reino de Dios. Y para vivir en el reino de Dios tenemos que vivir bajo las normas de este reino, para poder desarrollarnos y alcanzar todo lo que este reino tiene preparado para nosotros. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Jesús, cuando andaba en esta tierra, Él decía muchas veces, el reino de Dios ha llegado. Cuando había una persona que recibía sanidad, ¿qué decía Jesús? No, vamos a predicar juntos, ¿sí? Cuando Jesús andaba por la tierra y sanaba a un enfermo, ¿qué decía el reino de Dios? No. El reino de Dios ha llegado. Cuando un endemoniado era libre, ¿qué decía Jesús? El reino. A ver, esto tiene que decir, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. ¿Entendió? Bueno, cuando Jesús sanaba a un enfermo, ¿qué decía? Muy bien, cuando un endemoniado era libre, ¿qué decía Jesús? Solamente le faltaba directiva. Muy bien, así que muy bien me acompañaron. Bueno, así que nosotros tenemos que disfrutar el reino de Dios. Disfrutar de las bendiciones que tenemos en este reino. Pero en este reino hay diferencia. Y Dios quiere no solo que lo conozcas, sino que puedas rendirte a Él de tal manera que puedas disfrutar de los beneficios del reino. Porque sabe, muchas veces nos rendimos a Dios, pero no nos rendimos totalmente. Yo me acuerdo un tío que amaba mucho, era el hermano más chico de mi mamá, y él le gustaba mucho salir, bueno, le gustaba la vida loca, vendría a ser, ¿no? Y yo lo amaba a ese tío. Y venía a mi negocio. Yo tenía peluquería, entonces yo le arreglaba el pelo, porque era muy coqueto, ¿no? Pero mientras que le arreglaba el pelo, yo le predicaba de Cristo. Y él siempre que venía me decía, Zulmita, orá por mí. Zulmita, háblame un poco de Cristo, enséñame la palabra. Entonces él me decía, yo realmente quiero a Jesús en mi corazón. Bueno, tío, le decía yo, tenés que rendirte. ¿Y sabe qué él me decía? Sí, sobrina, ya me rendí. ¿Te rendiste? Sí, un 80%. ¿Se imagina lo que hacía con el 20%? No se lo cuento mejor. Entonces, cuidado, porque Dios nos está llamando a rendirnos totalmente a Jesús. Ahora, yo quiero que hablemos de esas áreas de tu vida que no has podido entregar a Jesús. Te pregunto, ¿qué es lo que te domina? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Hay algo que te domina? ¿Hay un área de tu vida que quizás no le has podido entregar al Señor? Juan 15:5 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois
los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y luego usted siga leyendo este capítulo 15 de San Juan y sigue hablando de la importancia de permanecer en Jesús y dice que aquellos que no llevan frutos son cortados y echados al fuego. Pero hoy justamente a la mañana estaba en mi casa y estaba mirando al lado, el vecino tiene una vid. Y esa vid es muy grande y siempre se vienen las ramas para mi lado, ¿no? Que nosotros que hacemos las cortamos porque nos llena toda la casa con esa planta. Pero yo veía que estaba la planta y había un cable donde estaba toda esa planta enredada en ese cable. Y yo decía, wow, qué bueno, está todo verde, ¿no? Pero hoy miro y la planta del cable estaba seca, pero totalmente seca, ¿no? Y con mucho cuidado, sin que me viera el vecino, miré. ¿Qué pasó con la vid? Estaba cortada, no estaba unida a la vid. La vid estaba verde, pero este pedazo estaba cortado, no estaba unido. Hizo que se secara. Y muchas veces nosotros nos rendimos a Cristo, pero no totalmente. Y hace que no estemos unidos a la vid. Y aparentemente tenemos una apariencia como que estamos bien, pero con el tiempo nos vamos secando. Entonces tenemos que tener cuidado de no separarnos de la vid. Ahora, esa planta no recibía la savia, no recibía el alimento, por lo tanto se secó y por lo tanto no daría fruto y se muere. Y nosotros, como nos dice la palabra, tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Cómo tenemos que estar unidos a Cristo? Ahora, en Juan 12, 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Esta palabra es por Jesús, por la muerte de Jesús, que Él iba a morir para dar fruto. ¿Y sabe quiénes son los frutos? Diga yo. Nosotros somos esos frutos. Resumiendo, tu vida tiene que dar fruto. Cuando te entregas a Jesús, Jesús estaba hablando de su propia muerte cuando estaba dando esta palabra. Pero a vos y a mí nos toca morir también. Morir hasta carne de muerte. Y menguar para que Dios pueda crecer en nosotros. Para que Él pueda ser manifestado a través de nuestras vidas. Tu rendición, tu entrega, te bendice. Te bendice. Eso es lo que Dios quiere, bendecirte. Más de Dios y menos de nosotros. Decí conmigo, más de Dios y menos de mí. Ahora, somos en Cristo más que vencedores. Usted pensará, esto es muy difícil, no lo puedo lograr, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a rendir? No se preocupe, porque en Cristo usted es más que vencedor. Y cuando se aferra a Dios, Él le dará la gracia para poder rendirse totalmente y ser un verdadero ciudadano del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser esos ciudadanos del reino? Mire, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando llegamos a Cristo, nuestra vida recobra sentido. Porque acá dice la palabra que ya no vivo para mí. ¿Para quién vivo? Para Cristo. Vivís para Cristo, por eso tu vida cambia, por eso tu vida es transformada. Por eso vos podés decir, ahora sé a dónde voy, ahora sé lo que tengo que hacer. Y la depresión se va, y la tristeza se va, y aunque tengas muchos años y ya estés jubilado, sabés que si estás en esta tierra es porque todavía Dios está usando tu vida. Amén. Ahora, ¿cómo puedo tener esa vida? ¿Estás viviendo para Jesús? ¿Cómo lo alcanzás? Entregándote cada día. Pero por sobre todas las cosas,
renovando tu mente. Solamente a través de que mi mente sea renovada, voy a poder vivir como un ciudadano del reino de Dios. Y esto no significa que no haya situaciones complicadas, que no haya tiempos difíciles, pero sí debo entender que Dios quiere que tengamos una mente renovada, un cambio profundo en mi forma de pensar para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando no permitimos que la verdad de Dios cambie nuestros pensamientos, creencias, limitantes, barreras, muchas veces no permitimos. Y saben, nuestra mente tiene impresiones marcadas en nuestro subconsciente sin importar si son reales o no, que terminan por filtrar todo lo que acontece en nuestra vida. ¿Qué les quiero decir? Que hay huellas en tu mente. Hay situaciones que marcaron tu vida, huellas que nos limitan, que nos hacen estrecho, que pensamos que no podemos, que no lo vamos a alcanzar, que no lo voy a lograr, que no sirvo, que no valgo. Hay huellas en nuestra mente que vienen desde niño, pero por eso la palabra tiene un efecto sanador, un efecto renovador, restaurador, porque cambia todo tu ser. Y una persona que era incapaz de ponerse acá adelante y hablarle a una persona y le habla a miles. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios renovando todo tu ser, cambiando todo tu ser interior. Esas huellas nos limitan. Quizás nos han hecho creer cosas que no son reales. ¿Cuántas veces de niño creemos cosas que no son reales? Si pasás por abajo de la escalera, no te casás. Pasá porque te casás igual. Pero así como eso, muchas cosas que afectaron nuestra vida. Hay gente que yo escuché que me dijo, no, mi mamá me dijo que yo no estoy capacitada para estudiar medicina. Pero ¿cómo? ¿Qué sabe tu mamá? Pero yo no le puedo decir eso. Pero sé que eso la había marcado a esa persona. Entonces, son como lentes. Y nosotros vemos a través de eso, de ellos. Y esto pasa por la enseñanza que hemos recibido cuando somos niños. Y quizás no fue una mala enseñanza, pero fue una enseñanza que nos mantuvo estancados, que no nos permitió crecer. Por lo tanto, nuestra mente debe ser renovada de acuerdo a la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios y ciudadanos de este reino, la palabra de Dios es nuestra lumbrera, es la que nos va a guiar, nos va a direccionar, nos va a ayudar para ser sanos y restaurados, para que el propósito de Dios pueda ser cumplido en nuestras vidas. ¿Amén? Dígame un amén fuerte. ¿Amén? Así que, qué importante todo esto, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros queremos hacer cosas que nos llenen, que nos den placer, pero Dios quiere realmente formar nuestras vidas. A veces la palabra parece que nos golpea, que es como esa espada que nos penetra y luego, ay, me quiero ir de la iglesia, no me gustó el mensaje. Porque a veces nosotros queremos el mensaje. ¿Vieron que hoy comés al plato, ¿no? Con el YouTube, vos decís, estoy deprimido y te sale una prédica. Estoy así, te sale una prédica. Pero vos en tu casa recibís la palabra que Dios preparó para los hijos de la casa. Y a veces la palabra no es muy dulce, no es muy linda, pero es la palabra. La palabra que tiene poder para direccionarte, para cambiarte, para corregirte y para enseñarte lo que hay que cambiar. Cuando vos te das una inyección no te gusta. ¿A ustedes les gustan las inyecciones, los remedios, los tratamientos? No. ¿Pero son necesarios, sí o no? Sí. Y la palabra también. La palabra viene muy dulce, pero a veces viene fuerte. En este caso no, quédense tranquilos. Así que bueno, debemos renovar la mente. Es importante que renovemos nuestra mente. A veces nosotros hablamos como el mundo, pensamos como el mundo, pero en el reino de Dios se actúa al revés del mundo. Es decir, el reino de Dios es al revés que
que el mundo, que el sistema del mundo. Y quiero nombrar muy por arriba algunas cosas del reino del revés. Por ejemplo, la palabra dice que para ser grande debes ser el más pequeño. ¿A vos te parece? Dice Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, que si vos querés ser grande, si vos querés ser un líder, ¿qué tenés que ser? No escucharon. ¿Qué tenés que ser? Servidor. El mundo, la grandeza se mide por el poder, por el estatus. Pero en el reino de Dios es el que sirve. Jesús mismo dice que Él le sirvió a sus discípulos, se puso la toalla, le lavó los pies, les dio una enseñanza. También dice que para recibir primero debes dar. Mira vos, Lucas 6:38, dad y se os dará. El mundo enseña a acumular, a guardar, a tener, a cuidar eso que tenemos. Y está bueno, pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser generosos. Tenemos que dar y se nos va a dar. Porque cuando nosotros abrimos las manos para dar, las tenemos abiertas también para recibir. El mundo del revés. Dice Mateo 26:16, los últimos serán los primeros. Hoy entré al kiosco y me dijo, sos la última en entrar. Seré la primera. Le dije, pero yo venía con la palabra, ¿no? Así que los últimos serán los primeros. Y los primeros habla de que en el mundo luchamos por los primeros lugares, por ser el primero, por hacerme ver muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego. Pero en el reino de Dios la humildad y la dependencia de Dios es lo que te promueve, es lo que Dios usa para promoverte. Es decir, que en el reino de Dios es diferente. Dice en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es la cosa? Hoy el mundo no quiere ver debilidades. La gente no muestra sus debilidades. Pero el Señor dice que nosotros podemos decir que cuando soy débil, soy fuerte. Porque sabe que hace Dios. Dios usa tu debilidad, tu área débil, tu área vulnerable, para ahí manifestar el poder de Dios. Entonces en tu vida se puede ver el poder de Dios, la gloria de Dios, cuando mostramos nuestra debilidad ante el Señor. Yo soy débil en esta área, entonces Él se hace fuerte. Hay un área débil en tu vida, presentásela al Señor. Porque es ahí donde el Señor se va a hacer fuerte en tu vida. Amén. Él quiere manifestar su gloria. Y solamente puede manifestar su gloria cuando nosotros reconocemos que tenemos áreas débiles, que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Dice también en Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El orgullo lleva a la caída, pero la humildad trae la verdadera promoción de Dios. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. También dice, bendecir a los enemigos en lugar de vengarte. Wow, muy fuerte, ¿no? Como fuerte es la palabra de Dios. Porque realmente bendecir a tus enemigos, ¿ustedes bendicen a sus enemigos? No me cuente, mejor. Pero es muy fuerte, porque el sistema del mundo no es así. Vos orás por tus enemigos, ¿los podés bendecir? Es difícil, no es fácil, pero es el reino de Dios. Dice el Señor, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que te aborrecen. Es muy difícil. Para eso, ¿qué necesitamos? Una mente, diga conmigo, tóquese su cabeza, una mente renovada.
Necesitamos ser renovados en nuestra mente. Podemos estar llenos de dones, podemos estar llenos de talentos, pero si nuestra mente no fue renovada y por ende nuestro carácter, podemos perder todo lo que Dios haya puesto en nuestras vidas. No solamente necesitamos nuestra mente renovada, eso va a provocar que mi carácter sea transformado. Seguramente en algún momento podemos desfallecer, pero en Dios podemos hallar las fuerzas nuevamente para que Él siga trabajando en nuestras vidas. Necesitamos cambiar nuestra mente para cambiar nuestro carácter. Diga, necesito cambiar mi mente, pero póngale ganas. Necesito cambiar mi mente para cambiar mi carácter. Mire, voy a contar una historia breve. Total, acá no me pueden corregir si me equivoco en algo. ¿Vieron cuando estás en la casa y vos querés contar algo y decís, no, pasó esto, y salta tu hijo y te dice, no, pero no era así. O tu esposa, no era así. Entonces vos no podés terminar la historia. Acá yo puedo contárselas, porque no me van a interrumpir. Bueno, estábamos en la costa y a mí me gusta mucho leer, me encanta, amo leer. Y Joel estaba leyendo un libro. Y de pronto le digo, ¿me lo prestás? Me dice, sí, te lo presto, pero dámelo. Pero ya leí 2 hojas y me atrapó. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Digo, ¿me lo prestás otro ratito? Me llevé 5 libros, imagínense, leí 2 nada más, ¿no? Y ahí me puse a leer el libro y ya me atrapó y Dios me empezó a ministrar y ya entré en el libro, estaba remetida. Y en una de las historias, el escritor cuenta de un músico que se llamaba Lalo. Se llamaba Lalo. Y este músico era tremendo músico. Era ese músico que cuando empieza a sonar parece que la atmósfera cambia, como los chicos de acá más o menos, ¿no? Así, no sé si llegaba tanto. Pero tremendo. Pero Lalo tenía un carácter pésimo, tremendo. Se enojaba, estallaba. Y este escritor lo conocía. Es decir, que sabía que era buen músico, pero también sabía que su vida no había sido transformada. Pero claro, todos lo querían a él, porque él tocaba y los dones se manifestaban. Así que tocó en campañas, no voy a contar los evangelistas, pero todos conocidos. Pero este hombre tenía ataques de ira, de enojo, de bronca. Gritaba, se enojaba y este amigo lo conocía. A tal punto que llegó un momento que se casó con otra chica que era música. Pasaron 3 meses, se encuentra con el escritor del libro y le dice, ¿cómo estás? Lo peor que hice fue casarme con un músico. Y él se sintió muy mal porque dijo, yo también soy músico. Pero era que el carácter de este hombre no había sido transformado. Su mente no había sido transformada. Pasó un tiempo, se encontraron nuevamente, se había separado, había estado con mujeres, con hombres, se fue al mundo mal. Y terminó con SIDA este muchacho. Ya en la última etapa de su vida, charlando con este hermano, tomando un café, le dice, quiero arrepentirme delante de Dios por todo lo que hice. Y ahora entiendo que necesito que mi mente sea transformada, que mi carácter sea transformado. Dios le dio la oportunidad de vivir 4 meses más, Dios lo usó, Él habló sobre el SIDA y dio muchas charlas, pero se le acabó el tiempo. Y yo pensaba, ¿qué hubiera sido si ese hombre hubiera dejado que el poder de Dios realmente lo transforme? Porque sabe, de nada sirve ponerse acá a hablar y no permitir que el poder del Espíritu Santo transforme todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro carácter, para que la unción que Dios deposita en nosotros sea fuerte, permanezca, no se detenga lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que permitir esa transformación en nuestra mente.
Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera palabra, 3 palabras y terminamos la prédica. No os conforméis. En el original significa adaptarse a un esquema, a un patrón externo, tomar la forma de algo, ajustarse a un molde. Pablo usa este término para advertir a los creyentes que no adopten las costumbres, valores y patrones de vida del mundo. Pero también esta palabra es para nosotros, que no nos adaptemos al mundo, no nos acostumbremos al mundo. Nosotros somos diferentes, tenemos un olor diferente, tenemos que pensar diferente, tenemos que hablar diferente, tenemos que vivir diferente. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. No, usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Nosotros somos ciudadanos del reino, por lo tanto nuestra mente debe ser cambiada, nuestra forma de pensar debe ser diferente y tenemos que hablar diferente, tenemos que vivir diferente. La gente debe decir no por la vestimenta, sino por mi perfume, por lo que hago, por lo que vivo. Este es un ciudadano del reino de Dios. Me tienen que distinguir, la gente tiene que saber que yo soy diferente. Mire, un claro ejemplo fue Daniel y sus amigos. Ellos llegaron a Babilonia y se les ofreció comida y bebida del rey. Y yo me imagino ese momento, a mí que me gustan los dulces. Qué cosas ricas habría en esa comida. Pero Daniel, se me mezclaron. Daniel decidió no contaminarse. Él no llegó a ese momento diciendo, ¿como o no como? ¿Me gustará o no me gustará? Ella había determinado no contaminarse con los alimentos del rey. En primer lugar, porque esos alimentos eran impuros. Y usted lo puede leer a través de Levítico 11 en el Antiguo Testamento. Esos alimentos eran sacrificados a los ídolos en Babilonia. Era común que la comida y el vino era ofrecido a dioses paganos. En Éxodo 34:15. Entonces David pidió legumbres y agua para él y para sus amigos. Pero él decidió no contaminarse. Qué importante mantenernos firmes aún en ambientes difíciles. Para los jóvenes. Porque a veces los jóvenes cuando son adolescentes quieren ser aceptados, quieren ser reconocidos. Y a veces cuando me pongo como ustedes, ¿sí? Así hablo. No nos enganchamos en algo. Parece que nos van a dejar de lado, que no nos van a tener en cuenta. Pero qué importante estar determinado como Daniel. Agradar a Dios. Agradar a Dios. Alcanzar el favor de Dios. No tenemos que comprometernos con cosas que a Dios le desagradan. Daniel capítulo 3 dice que tampoco los amigos de Daniel. Es decir, que Daniel tenía amigos polentas. Amigos que no se dejaban influir. Ni Sadrach, ni Mesac, ni Abednego. Ellos rehusaron a inclinarse ante la estatua del rey. Aunque fueron amenazados con el horno de fuego. Nosotros ni amenazas tenemos y sin embargo cedemos para agradar al otro. Para no quedar fuera de ese círculo. Para que no me desprecien. Me engancho y hago cosas que a Dios le desagrada. Pero sin embargo ellos, aunque estaba el horno de fuego, dijeron, no, rey. Nosotros no nos vamos a inclinar ante esa estatua, porque ellos servían a Dios, amaban a Dios. No te conformes con este sistema. No te conformes con este sistema. Daniel 3, 17, 18 dice, he aquí, nuestro Dios, dijeron ellos, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo.
y de tu mano, Rey, nos librará. Pero me gusta el versículo 18. Pero si no nos libran y nos tiran en el horno, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa palabra nos dieron cuando mi suegro falleció. Nosotros oramos mucho tiempo por su sanidad. Pero en el velorio vino nuestro pastor y nos dio esa palabra. Y él dijo muchas veces, Dios puede librarnos de esa prueba. Pero si no te libra y hoy estás viviendo, perdiste a tu papá, tenés que igual seguir sirviendo a tu Dios. No permitas que la presión social, el deseo de ser aceptado, te lleve a comportarte como el mundo. No lo permitas, vos sos diferente. Vos sos escogido, vos sos llamado por Dios, vos fuiste lavado por su sangre. Él te corona de favores y de misericordia. Mirá lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Alejate del mundo. No es que no vamos a estar en el mundo, pero vos sabés las cosas que te hacen mal. Vos lo sabés. No hace falta que te haga un cuadrito acá, que si querés lo hacemos. Pero vos sabés cuando vas a un lugar y están tomando, y tomás una, tomás dos, y fumás, y esto y aquello. Vos sabés que podamos ser amigos de Dios. Los hijos de Dios avanzan. Por eso un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo, uno lo ve, que Dios lo transforma, es renovado, Dios lo empieza a usar, lo empieza a levantar, porque somos personas que no nos conformamos con la mediocridad que da el mundo, porque pertenecemos a un reino perfecto, a un reino eterno, a un reino que no tendrá fin, a un reino que es inmutable. Nosotros pertenecemos a ese reino donde Dios sana, donde Dios liberta, donde Dios libera a los que están endemoniados. Ese es nuestro reino. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¡Aleluya! Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El otro punto es transformados, convertidos, renovados, transfigurados. En griego es metamorfosis. Se traduce como transformados. También puede significar ser cambiado en forma, carácter o naturaleza. Similar a una metamorfosis. ¿Conocen la metamorfosis de la oruga a la mariposa? ¿Cuántos lo conocen? Mírenlo en YouTube. Yo lo iba a traer, pero nos iba a llevar mucho tiempo. Tiene que haber cambios en tu vida. Si sos el mismo que cuando llegaste a Cristo, yo me haría algunas preguntas. ¿Realmente estoy permitiendo esa transformación? Porque la transformación viene a través de la renovación de la mente. Renovamos nuestra mente, rejuvenecemos nuestra mente y somos transformados. En el contexto que Pablo lo dice, se refiere a un cambio interno, profundo, que produce Dios en nuestra mente, en nuestro espíritu. Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quitarse, desprenderse, abandonar el pecado, sacar los malos hábitos de la vida sin Dios. Así como alguien cuando llega a la casa y se saca la ropa sucia, más los varones, ¿cómo se las tiran ahí? La madre baila. Las zapatillas, las medias, juntando. Así. Hacelo proféticamente. Hacé conmigo. Vamos, hacemos. Es proféticamente, me saco esos malos hábitos, esa ropa sucia. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros.
habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Todavía tendrás que despojarte de algo? Te quiero dar algunos simples consejos. En primer lugar, leer la palabra y meditar en la palabra. No la leas, medita en la palabra. Dice Josué 1:8, reflexiona constantemente en las Escrituras, porque dice, de día y de noche meditarás en la palabra de Dios. Memorizá la palabra, aplicala a tu vida, escribila donde puedas, escribila y memorizala. Otro punto, cambia hábitos. Hábitos negativos, sacalos de tu vida. Reemplazar los pensamientos negativos por las promesas de Dios. Mire, yo me anotaría todo porque a mí me encanta lo que es práctico. Pues yo quiero alcanzar lo que Dios quiere. Cambiaría. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, porque a veces pensamos cosas que no son verdaderas. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Aléjate de las personas que distorsionan tu fe, que apagan tu fe, que roban tus sueños. ¿Vieron esas personas que vos vas y le contás, mira, ahora voy a servir, voy a hacer esto, y viene y te pincha el globo? Apártate de esas personas. Alejate de esas personas. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Practica la obediencia, renová la mente, llenala de la verdad, rechazá el pecado y adoptá una nueva forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Vas a encontrar un cambio hermoso en tu vida. Cada situación nos va a llevar a aprender, pero tenemos que permitir esa renovación en nuestras vidas. Rendirnos a Cristo, más de Él y menos de nosotros. Manifestar que somos ciudadanos del reino de Dios. La gente tiene que venir y preguntar, ¿qué hay en tu vida? Si alguien te pregunta, es porque estás haciendo las cosas bien. Te veo diferente. Sos diferente, no sos el mismo. Cuando algo es renovado, a veces queda más lindo de lo anterior. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Es una pieza nueva? No, la renovaron. Póngase de pie. Quiero contarles una pequeña historia. Benife. Dice que se llama el vaso sucio y el agua pura. Y un pastor tomó un vaso de agua sucia y preguntó a la congregación, ¿cómo puedo limpiar este vaso sin vaciarlo ni lavarlo por fuera? ¿Escucharon bien? ¿Sí? Bueno, la gente quedó en silencio. Entonces el pastor comenzó a verter agua limpia en el vaso. Poco a poco, el agua sucia empezó a desbordarse, hasta que el vaso quedó completamente lleno de agua pura. Nuestra mente es como ese vaso. A lo largo de nuestra vida se llena de pensamientos negativos, dudas, temores, inseguridades, mentiras, errores. Intentar cambiar por nuestras propias fuerzas no va a funcionar. Pero cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, lo impuro, lo sucio, comienza a salir y somos renovados. Cuanto más agua viva de Dios llene nuestra mente, menos espacio habrá para la suciedad. Yo no sé cómo está tu mente. Yo no sé si sentís que tu carácter fue transformado o no. Si hay áreas de tu vida que todavía no fueron transformadas. Pero hoy es una noche especial. La palabra nos confronta para ser ciudadanos de Cristo, del reino de Dios. Y quizás vos digas,
Sí, hay áreas que las alcancé, cambié, pero todavía me falta. Yo creo que a todos nos falta. Pero lo importante es decir, me rindo otra vez, Señor. Te necesito, te necesito, te necesito. Yo no sé cuántos en este lugar necesitan más de Dios. Necesitan más de su Espíritu, necesitan más de su palabra. Yo necesito cada día más de Él. Quiero ser renovada, quiero ser renovada, quiero ser revestida de su poder, de su gracia. Quiero despojarme de todo aquello que es estorbo, de todo aquello que no sirve, de todo aquello que me ata. Porque al fin y al cabo todo lo que Dios nos enseña es para nuestro beneficio, para que tengas una vida bendecida, es para que seas feliz. Y para que puedas disfrutar de esa vida plena y abundante que Él promete en su palabra. Es porque te ama y te cuida y tiene planes de bien y no de mal. Él tiene propósito con tu vida. Él preparó obras para que vos anduvieras por ellas. Pero es tu decisión cómo vas a andar. Si realmente vas a permitir que el Espíritu Santo te ayude y toda tu mente sea transformada y empieces a generar hábitos en tu vida que te lleven a la victoria. Cada día leo la palabra. Cada día saco lo que no sirve. Cada día me reviso a ver cómo actué, lo que pensé, lo que sentí. Esto está de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí vas a ver cómo Dios te va a catapultar a la victoria. Vas a ver la mano de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Porque el Señor se va a gozar, el Señor se va a alegrar. Aleluya.